Todo cristiano que ha sido regenerado desea agradar a Dios, ¿no es cierto? No solo con sus labios, pero también con su vida. Y la Biblia nos lanza un reto. Fíjense que está ahí en Colosenses 3:17. Hay veces no meditamos mucho en él, pero dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Fíjense, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora imagínense esta situación de un cristiano. En el nombre de Jesús eres un... Y ojalá que te... en el nombre de Jesús. ¿Verdad que es inconcebible? Incoherente. Esta semana cometí un grave error de llamar a mi esposa diciéndole, celular, ven acá. ¿Cómo que celular? Me dice. ¿Lo amas más que a mí, verdad? No, hija, no, que va. ¿Ti cómo voy a amar al celular? Bueno, pues ¿sabes qué? Que el celular escuchó, se suicidó, se rompió, no quiso funcionar más. Y ella me dijo, que yo te perdono, lo que no te perdono es que me vayas a llamar Alexa. Hoy tenemos una propuesta de resolución para este año. Hermanos, agradar a Dios con nuestra actitud. Agradarle a Dios. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, los versículos 19 al 26. Santiago 1, 19 al 26. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense que en este texto se exhorta, número 1, dice a ser pronto para oír. Segundo, tardo para hablar. Tercero, tardo para airarse. Tardo para airarse. Miren, la ira es un sentimiento que innegablemente llevamos por dentro y el pecado se ha encargado de agravarlo. Y digo esto porque existe lo que es la ira justa, pero también la caprichosa, la malévola. Inclusive Jesús, siendo Dios, la experimentó cuando purificó el templo. Pero su ira era justa. Justa digo que es una reacción ante lo mal hecho. Pero contraria a la nuestra que puede resultar, sí hay veces puede resultar justa, pero también injusta, repito, caprichosa, malévola. La ira, aunque inevitable, no podemos permitir que se convierta en un pecado común. Y es cuando a la ira le sigue el enojo y éste se atesora en el corazón. Y entonces sí viene a ser peligroso. ¿Por qué viene a ser peligroso? Porque impacta la personalidad y nos convertimos de experimentar un momento de ira a ser iracundos. Esa palabra iracundo significa propenso a la ira. Quiere decir que por mínima cosita se aira. Y es cierto, hermano, que muchas cosas se dicen en momentos de ira, causan
dolor hieren. Muchas cosas se hacen en momentos de ira y causan mucho daño irreversible. Tenemos el ejemplo de la ira en las calles manejando. ¿Cuántas cosas no se han hecho por no controlar la ira? Cuando estos sentimientos se aplacan, nos damos cuenta del mal que hemos hecho. Pero entonces, como cristianos, nosotros contamos con un gran beneficio que ha de impactar nuestras interrelaciones. Le digo esto porque solo Dios puede ayudarnos con ese fruto del Espíritu que estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica, que se llama templanza o dominio propio. Eso implica control de carácter, control de impulsos, un buen balance que no cae en descuidos o exageraciones. Inclusive se dice que en una disensión, la persona que calla es la más fuerte. Puede ser que aparente la que esté gritando ser la más fuerte, pero no es así. Es la que calla, porque es la que tiene absoluto control de su persona y no deja que esos sentimientos vayan más allá de lo debido. Entonces, mis hermanos, aunque experimentamos sentimientos de ira, y ya dije, pueden ser justos, injustos, lo que no podemos permitir es que se enraícen en nuestro corazón y se conviertan entonces en rencores. Y es lo que yo tengo que proteger mi corazón y pedirle al Señor que lo guarde, porque definitivamente van a suceder cosas, nos vamos a encontrar con personas que van a tratar de todas maneras de sembrar ese sentimiento en nuestros corazones. Leamos un texto más, Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 26. Y luego del 31 al 32. Efesios 4, 26. Mira cómo el Señor nos conoce y sabe con lo que estamos lidiando. Y que estamos propensos precisamente inevitablemente a airarnos. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es que pecamos? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es cuando la ira se llega a convertir entonces en enojo. Dice del 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense todas estas cosas. Estamos viendo que no le agradan a Dios. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La naturaleza carnal nos insta a la amargura, a reaccionar con eso, con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia, con toda malicia, con venganza. Pero en el Espíritu Santo uno puede controlar estas manifestaciones de la carnalidad. Gálatas 5, 16 al 21. Es más, sin ese fruto, sin ese dominio propio, estos impulsos pueden florecer en cualquier momento. Nos vemos como si fuéramos realmente dinamitas, hermanos. Llevamos por dentro pólvora pura. Y esa pólvora en cualquier momento, si lo permitimos, puede explotar y dañar a otros. Cometemos algo que yo le llamo la bomba. No piensen que voy a tirar una bomba aquí, no. Pero cometemos la bomba. Eso lo dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 4 de Efesios. Eso que cometemos, número 1, es Efesios 4:27, darle lugar al diablo. Y segundo, Efesios 4:30, contristar al Espíritu Santo. Trate de nunca cometer eso, hermanos. Porque es importante para el tema que en Cristo, además de la salvación eterna del alma, los cristianos contamos con ese beneficio de nuestra fe cuando experimentamos
un nuevo nacimiento, una regeneración, una santificación, una llenura del Espíritu Santo, donde primero va a impactar, va a ser en nuestros hogares, en nuestras familias, con las personas con quienes nos interrelacionamos. Ese va a ser el primer impacto. Luego lo va a tener la iglesia. Y es por eso que, repito una y otra vez, que Dios espera más de nosotros, que proclamamos ser cristianos en cualquier interrelación, que en aquellos que aún no han sido redimidos. Dios espera mucho más de nosotros. Gracias a Cristo podemos llegar a ser lo que dice el texto: benignos, misericordiosos, pacientes, perdonadores. ¿Por qué? Porque tenemos siempre presente que Cristo nos perdonó. ¿Usted sabe lo que significa que Cristo nos haya perdonado? Eso es grande, hermanos. Es lo máximo que nosotros tenemos. Es el perdón de Cristo. Es el estar justificados ante Dios. Y como beneficio gozar de vida eterna en el paraíso celestial. Es por eso que teniendo esto, perdonar no es opcional. No es cuando uno lo sienta o no, quiera o sí, lo merezca o no. No. Perdonar, bien hacer, es un asunto de pura gracia. Es como único se puede lograr. Cuando entendemos que es de pura gracia. Lo dice Mateo 10:8. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia somos salvos, de gracia también perdonamos. En Mateo 18, 21 al 22, otro texto que vamos a leer. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los rabinos hablaban de perdonar 3 veces. Así que Pedro creyó ser excepcionalmente generoso al sugerir 7 veces. ¿Y qué le respondió el Señor? No se trata de 490 veces literales. Más bien eso era una figura, una forma figurada de decir siempre, indefinidamente. O sea que cuando el prójimo me perjudica, me agrava o peca contra mí, lo primero que yo tengo que hacer de inmediato es perdonarlo en mi corazón, teniendo en cuenta ese concepto de perdonar. Las personas a veces no saben lo que es perdonar. ¿Ok? Y dice, perdonar quiero decirle, no es olvidar. Eso no es perdonar. Es simplemente no tener en cuenta un agravio. Eso es perdonar. Repito, no se trata de olvidar, es no tener en cuenta un agravio. Usted ha escuchado el dicho, ¿no? Yo olvido, pero no perdono. ¿Verdad? No, creo que no es así. No es yo ni olvido ni perdono. No, tampoco. ¿Sabe cómo es? Yo perdono, aunque no olvido. Es como debía de decirse. Yo perdono aunque no olvido. ¿Saben por qué? Porque ese perdón, el primero en beneficiarse voy a ser yo mismo. Porque me va a liberar a mí de un espíritu amargo, de un espíritu implacable. Sería encerrarme en la cárcel de la ira y botar las llaves. Y lo que sucede es que me convierto en eso, una persona iracunda. Y hoy tengo problemas con uno, mañana lo tengo con el otro, y cuando viene a ver, no hay quien se me acerque. No hay quien se me acerque. Y Jesús nos da una parábola para advertir en contra de las consecuencias de este espíritu implacable por parte de personas que han sido libremente perdonadas y por gracia. Y obviamente está hablando de nosotros los cristianos. No la vamos a leer literalmente en el pasaje, pero usted la puede buscar en Mateo 18, del 23 al 35, y yo más o menos la voy a parafrasear. Esta parábola dice así:
El ingreso bruto de toda Galilea ascendía a 300 talentos. O sea, el ingreso de las personas. Este hombre debía 10,000 talentos. O sea, que lo que está enfatizando la parábola es nuestra gran deuda con Dios. Porque no solo fue que fuimos pecadores, lo seguimos siendo. Y seguimos añadiendo pecado hasta que seamos glorificados. Es decir, que la deuda que tenemos con Dios es incalculable. Eso enfatiza la parábola. Pues cuando el Señor vio la contrita y preocupada actitud del siervo, le perdonó los 10,000 talentos, una magnífica exhibición de gracia. Pero aquel siervo tenía un compañero que le debía 100 denarios. Y en lugar de perdonarle, lo coaccionaba, lo asfixiaba, le exigía que pagara todo. Es más, lo ahorcaba prácticamente para que perdonara. El deudor le rogaba que por favor le diera un plazo, pero nada servía. Le echó en la cárcel para que pagase toda la deuda. Indignados, los consiervos refirieron a su señor lo sucedido, quien se enfureció contra él, el implacable prestamista. ¿Cómo es posible? Es inconcebible. Le había sido perdonada una gran deuda y él no podía perdonar una insignificancia. Por ello fue entregado al carcelero hasta que pagara toda su deuda. Qué triste, ¿verdad? Y más cuando tenemos deuda. Yo quiero decirle que casi me vuelvo millonario. Oh, sí. Lo único que hice fue ir al banco. Le dije a la teller, a la que despachaba, mire, yo tengo muchas deudas. Soy muy pobre, inclusive como sería el contenedor por ahorrar la leche. ¿Usted me puede dar todo el dinero que tiene en la caja? Pero me dijo que no. Pero casi me vuelvo millonario. Hermano, Dios es Rey. Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor del universo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yo lo debo a Él. Todo, hermanos. Y todos sus siervos hemos contraído una enorme deuda de pecado que no podemos pagar con ningún esfuerzo humano. Con gracia y compasión el Señor pagó la deuda y concedió un perdón pleno y libre, lo cual costó el sacrificio de Cristo en la cruz, toda su sangre. Y puedo contar con eso. Eso a mí me da seguridad de vida eterna. Y también no solamente me da seguridad de vida eterna, el Señor me ha otorgado poder del Espíritu Santo para yo poder controlar todos esos impulsos dañinos y embellecer mi personalidad. Y en vez de ser una persona apática, ser una persona simpática. Una situación común. Supongamos que un cristiano daña a otro. Y éste reconoce su mal y pide perdón. Pero el ofendido rehúsa perdonar. ¿Permitiría el rey que tal conducta quede sin castigo? ¿Usted cree que lo permitiría? No. El culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdidas ante el tribunal de Cristo. Hermanos, todos hemos sido perdonados por Dios. ¿Quién soy yo o qué me creo para yo negarle el perdón a otra persona? Y por eso yo repito este concepto para que quede grabado en nuestras mentes. Perdonar es no tomar en cuenta un agravio. A ustedes les hacen algo y usted sigue adelante como si nada hubiera pasado. Es inconcebible para el mundo. El mundo lo que cree es en la venganza, en el diente por diente, en el ojo por ojo. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que perdonar. Sí, no me malinterprete. En la vida hay que tener ciertas precauciones.
hay que también aprender a ser precavidos. Como aplicar la canción, no tropezar con la misma piedra dos veces. Si alguien a mí me hace un agravio, lo perdono, no le tengo en cuenta un agravio, pero voy a tratar con él un poquito cuidadoso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hecho de ser cristiano tampoco significa que dejemos que la gente nos pisotee y que la gente haga de nosotros lo que quiera. Eso de perdonar es una cuestión demasiado seria para los que queremos agradar a Dios. Quiero terminar con este último punto. Se encuentra también en Mateo, pero vamos al capítulo 5, versículo 23 al 25. Mateo 5, 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De todo esto que el Señor está hablando de una conciencia atrapada en la amargura, en el enojo, en el no perdonar. ¿Okay? Y también la palabra habla de la ley de la reconciliación, mencionando un concepto que va más allá de lo que entendemos por matar. Matar significa separar. Y en esto conocemos la muerte biológica, que es cuando el alma se separa del cuerpo. Y la espiritual, que es cuando el alma por su condición pecaminosa es separada de Dios. Quizás de la primera no nos vamos a librar. La segunda, gracias a Cristo, tenemos vida eterna. Pero cuando una persona no quiere saber de otra, le niega el saludo, el habla, le voltea la cara, se resiste a perdonar, ha ocurrido separación. Quiere decir, hay muerte. Ha cometido un homicidio social. En tales casos, el Señor pide que apliquemos la ley de la reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estas cosas, provoca casi siempre ofender y ser ofendido. Y eso equivale a un asesinato no biológico, pero sí espiritual, social. Pues la realidad es que la ira contiene la semilla del homicidio. Las palabras insultantes contienen el espíritu del homicida. El lenguaje de maldición implica el deseo de maldecir. El Señor ataca al espíritu contencioso y el no admitir la culpa, más cuando se trata de la familia de Dios. Una persona con estos sentimientos tan oscuros, Dios no va a aceptar su ofrenda. Es más, Dios no acepta adoración de ningún creyente que no esté en buena relación con otro, y menos aquel que no quiere admitir su culpa y restaurar el daño causado. No le permite sentarse a la mesa de la comunión. Por tanto, evitemos hablar lo innecesario. Hermano, evitemos hablar cuando tiene el potencial de ofender. Evitémoslo. Hay un dicho que dice, yo lo trato de aplicar siempre, nunca tendremos que arrepentirnos por lo que no hemos dicho. Nunca. Repito, tendremos que arrepentirnos por lo que no hemos dicho. Si lo que se dice tiene el potencial de ofender, no seamos tan sinceros. Cuento otro dicho. No tengo lenguas en mi pelo. Siempre me estoy equivocando con los dichos, hermano, disculpe. No tengo pelos en la lengua, se dice, ¿verdad? Y que porque no tiene pelos en la lengua, usted va arrancando cabeza y diciéndole a todo el mundo sus 4 verdades. No. Si la intención es ofender,
que a tu lengua calva le salga pelo. Y ya. Concluyo. Dios sí toma en cuenta la manera como nos interrelacionamos, sobre todo si hemos sido por gracia perdonados. Si de verdad queremos agradar a Dios y glorificarle, evitemos ser iracundos, propensos a la ira, al enojo. Evitemos ser tan susceptibles, o sea, ofenderse por insignificancia. Podemos ser sensibles, pero es muy diferente a ser susceptibles. ¿Okay? Evitemos eso. Si ofendemos y pedimos perdón, pero el ofendido rehúsa perdonarme, déjeselo a Dios. Pero ya usted cumplió con su Señor, ya usted está bien con Él. Si hemos sido víctimas de algo grave, oremos, dejémoselo a Dios. Si el caso es serio, nos ha perjudicado injustamente, el hecho de ser cristiano no quiere decir que no reconozcamos lo establecido en leyes, en demandas, en cortes, en sistemas judiciales. Pero oremos que Dios siempre nos dé un corazón libre de sentimientos oscuros, una conciencia en paz. Como dice Pablo en Romanos, que lo que depende de mí esté a bien con todos los hombres, y que recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio.